Vamos a hablar de esto con el doctor Diego Mejía Ángeles, quien es médico internista del Hospital 2 de Mayo. Doctor Mejía, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Hueto? Buenas tardes. Gusto de verlo, doctor. Dígame, allí en el Hospital 2 de Mayo, ¿están viendo ya ustedes un gran número de pacientes con COVID prolongado? Sí, efectivamente, después de esta pandemia hemos tenido ya en los consultorios ambulatorios, porque ya se abrieron los consultorios para poder revaluar a nuestros pacientes. Efectivamente, esos pacientes que no se ha dejado pues esta gran pandemia han tenido secuelas, ¿no? Y hay un grupo de pacientes que también han sido sintomáticos respiratorios dentro de su hogar. Y estos pacientes, lógicamente que no vienen solos, ¿no? Son pacientes que también tienen comorbilidades, diversas comorbilidades que, aparte de tratar la parte respiratoria, también se tratan las enfermedades de base. Tiene que ver mucho esto, ¿por qué? Porque el patrón proinflamatorio que tienen esos pacientes o que tienen este grupo de pacientes es vital, ¿no? Entonces, la secuela que ha dejado este COVID, efectivamente, muy aparte de la terapia respiratoria que han recibido en la gran mayoría de nuestros pacientes, que sí nos ha ayudado un montón, en verdad, quedan con síntomas persistentes. ¿A qué podría deberse esto? Uno, claro, al estado de carga, en realidad, de los pacientes que han tenido, ¿no?, la viremia constante. Dos, las secuelas que han dejado a nivel intersticial, a nivel pulmonar, y los receptores que se han activado, ¿no?, a nivel central. Por ejemplo, uno de ellos es la tos persistente, ¿no? Aquí básicamente hemos estado manejando la parte sintomática y muy a la par con la parte de fisioterapia, ¿no? Cobraba muy relevante el tema de medicina de rehabilitación en estos pacientes. O sea, el tratamiento ha sido multidisciplinario. Claro. Bueno, o sea que ustedes están viendo muchos pacientes. ¿Es en este momento, en su impresión, usted que trabaja allí, que ve pacientes todos los días en el hospital, es su impresión que en este momento los pacientes con COVID prolongado son una proporción importante de los pacientes o todavía en este momento son pocos? ¿Cómo lo vislumbra usted? Mire, por el momento efectivamente han bajado los casos, ¿no? Han llegado cierto grupo de pacientes. Dentro de los grupos hospitalarios aún persisten, pero son pocos aún los pacientes que han llegado, ¿no?, con estos síntomas persistentes, ¿no? Muy bien. Entonces, en el Perú, en la práctica suya del 2 de mayo, todavía no es, digamos, una carga importante. Exacto, porque le cuento que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos ya se están organizando centros de atención dentro de los hospitales, centros de atención solo para COVID persistente, porque la carga es enorme de gente que está viniendo con síntomas de COVID persistente. Entonces, en su experiencia en el 2 de mayo, no hemos llegado todavía a ese punto. No hemos llegado aún, claro, no hemos llegado aún a este punto. Son muy pocos los pacientes que han llegado a la consulta hospitalaria. Fabuloso, muy bien. El COVID-19 en general, ¿en quién puede dar? ¿Puede dar en niños? ¿Puede dar adolescentes, adultos? ¿Quiénes pueden ser candidato para que les dé esto? Claro. Efectivamente, estos pacientes pues hemos tenido un margen en la edad adulta. Hemos visto que los pacientes con COVID en realidad han sido de grupos etarios jóvenes y también adultos mayores, ¿no? En niños hemos tenido muy pocos reportes acá en el hospital, pero también sí, pero con comorbilidades, ¿no? Ya no son niños inmunosuprimidos o con un estado de alerta, ¿no? Pero más que todo en la mediana edad, pero con factores proinflamatorios, ¿no? Obesos, varones obesos, claro, más que todos, igual que mujeres y con un estado de inmunosupresión, ¿no? La literatura médica hasta este momento dice que COVID persistente es mucho más frecuente en mujeres, en gente de edad media, 40, 50, en las personas adultos mayores y en la gente que tiene obesidad, son, digamos, los candidatos a tener más de esto. Gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Diego Mejía, él es médico internista del Hospital 2 de Mayo, acerca de lo que es el COVID prolongado o COVID largo, que se calcula que puede atacar al 20 a 30% de las personas que han tenido COVID. Ya el doctor nos lo ha definido, puede dar en niños, pueden dar adolescentes, mujeres, hombres, etcétera. Es más frecuente en hombres, en mujeres de mediana edad y en personas con obesidad. Doctor, ¿cuál es la causa del COVID prolongado? ¿Se sabe ya por qué ocurre este fenómeno?
En pacientes que han tenido hospitalizaciones ya prolongadas, a pacientes que han tenido COVID grave en la primera etapa, ¿no? Aquellos que de repente no han sido vacunados, en estos puede crear una especie de resistencia, ¿no? Y entonces los síntomas se pueden exacerbar, que pueden durar. ¿A qué se refiere con esto doctor? A... Discúlpeme, ¿a qué se refiere con resistencia? O sea, el tema de que en los pacientes que han tenido, por ejemplo, en la primera hospitalización o en la segunda, llámese en la pandemia, no. Sí, pero no, discúlpeme que lo interrumpa. COVID prolongado, doctor, no solamente da en las personas hospitalizadas, claro. Esas son secuelas de hospitalización. Exacto. La gran mayoría de casos de COVID prolongado en realidad son en personas que no se han hospitalizado, que han tenido COVID leve o moderado. Exacto. El tema va, o sea, en el porcentaje que estamos viendo de repente en la poca proporción de pacientes que hemos estado viendo nosotros en consultorio, hemos visto en aquellos pacientes que han tenido COVID grave, ¿no? Efectivamente, no tenemos la gran proporción ahora de los demás pacientes que han estado con síntomas moderados a leves, porque todavía no tenemos el reporte y no nos está llegando, pero hemos visto que en estos pacientes que han tenido síntomas graves o que han llegado a cuidados intensivos, todavía han tenido persistencias, ¿no? Durante 4 semanas a más inclusive, ¿no? Después de la última hospitalización. Entonces, cabe recalcar pues que la literatura nos enseña que esta persistencia se va a dar más en pacientes pues con leve moderado, que por el momento no estamos viendo, ¿verdad? Entonces, más que todo nos indica eso, las estadísticas al momento en los hospitales, ¿no? Le decía esto porque estoy seguro que usted ya vio este artículo que salió en esta revista que se llama Clinical Infectious Diseases, que salió hace poco. Ajá. Dicen que han encontrado, doctor, que las personas que tienen COVID prolongado tienen más probabilidad de tener espigas circulantes dentro de su cuerpo. O sea, por alguna razón inmunológica, no se sabe por qué, probablemente genética, estas personas tienen persistencia de las partículas virales circulando en su cuerpo y eso explicaría los síntomas. Exacto. El tema es que tiene que ver mucho, ¿no? En la revista es cierto que habla de eso, pero también se ha buscado también el factor genético, ¿no? El factor genético implica mucho y también la carga que han tenido estos pacientes, ¿no? El factor genético y también los estados de inmunosupresión que también tiene el paciente, ¿no? Claro, exactamente. La genética es la que explicaría por qué ellos tienen persistencia de espigas todavía. Ahora viene la gran pregunta. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos si alguno de nuestros oyentes, hombres o mujeres que escuchan el programa, pasaron COVID ya hace de repente algunos meses y todavía presentan estos más de 200 síntomas, doctor, y se piensa que muchos de ellos son neurológicos y los neurólogos están pero asustadísimos porque se les viene una carga grande? ¿Qué hacer? ¿Cuál debe ser la actitud de una persona que muestra estos síntomas persistentes de COVID? Claro, lo primero que nada es que tenemos que, bueno, dentro de nuestro ámbito de política de salud tenemos que abrir un sistema de atención rápida para estos pacientes, ¿no? Vislumbrar básicamente esto, los signos y síntomas. Es cierto que con respecto a las pruebas de diagnóstico simplemente nos vamos a basar con el tema de que estos pacientes han tenido la sospecha o han tenido alguna prueba, ¿no? Que les haya podido identificar y de acuerdo a esto posteriormente estos han desarrollado los síntomas, ¿no? ¿Cómo tratarlos, no? Hacer el seguimiento pertinente y también ver las diversas alteraciones que pueden exacerbar la causa, ¿no? Llámese en pacientes con exacerbaciones de asma, por ejemplo, ¿no? En épocas de invierno, los diferentes virus que también están de realce, ¿no? Hay que tener en cuenta todo eso porque es un manejo multidisciplinario, no solamente de los síntomas, sino también de la gran proporción de enfermedades que viene consigo el paciente, ¿no? Es un manejo más multidisciplinario. Entonces, a la población tenemos que enseñarle que ante esta persistencia tenemos que, uno, visitar, pero el tema va a ser la demanda, ¿no? Cuando ya empecemos a tener gran cantidad de escala de estos pacientes, va a ser la demanda. ¿Cómo sectorizar, no? ¿Cómo tratar? Por grupos etarios, por grupos sectores. Entonces, es ahí el gran problema que podríamos tener nosotros, los médicos que hacemos de consulta ambulatoria, ¿no? Entonces, tenemos que sectorizar y tenemos que primero alertar a la población, ¿no? Por estos síntomas. Y después de ello ya manejar de la mano con es más que todo multidisciplinario, ¿no? Se puede dar algunos sintomáticos, es cierto, pero el manejo es más multidisciplinario y orientación, ¿no? A la parte más preventiva y la parte del primer nivel de atención, más que todo. Porque no existe curación para esto hasta ahora. Exacto. Lo que se da son, lo que usted ha dicho, son sintomáticos, seguimiento, etcétera, pero no hay un tratamiento curativo de este COVID persistente.
No hay un tratamiento curativo, efectivamente. Ese es un tema más de seguimiento, ¿no? De seguimiento y ver las exacerbaciones, en qué momentos de las épocas del año, en época de invierno y las demás enfermedades afines, ¿no? Es lo que estamos tratando de recalcar en este aspecto. Exacto, son más de 200 diferentes tipos de síntomas neurológicos, digestivos, psiquiátricos, Gastrointestinales, psiquiátricos, renales, ¿no? Exacto. renales, y todos estos se están presentando y obviamente va a ser una carga en el futuro. Doctor Diego Mesía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, doctor Huerta, y gracias por la oportunidad. Gracias a usted, muy agradecido. Okay. El doctor Diego Mesía, él es médico internista del Hospital 2 de Mayo. Entonces, si usted tiene síntomas persistentes, señor, señora, busque un buen doctor de medicina interna, póngase en sus manos y diga, mire, yo tuve COVID, no fue grave, pero mire cómo estoy, tengo estos síntomas, sígame. Hágame un seguimiento y se pone usted en manos de su internista para empezar el seguimiento y ver si en el futuro, con las investigaciones nuevas que puedan existir, pues aparecen tratamientos que la puedan beneficiar. COVID persistente, una amenaza importante para el futuro.